Pues vamos a seguir de la mano del Señor en todo lo que Él viene mostrándonos, enseñándonos. Recuerden, la semana pasada, en el capítulo 17 del Evangelio de San Marcos, pues recibimos esa palabra, esa enseñanza del Señor en el evento tan impactante para la vida de los discípulos que fue la transfiguración, ¿sí? Ese momento donde Pedro, Jacobo, Juan vieron al Señor en un cuerpo glorioso, hablando con Elías, con Moisés, ¿sí? Y allí encontramos una enseñanza clave cuando ellos escucharon la voz del Padre que les dijo: a Él oíd. Y la importancia de oír. Recuerden que el Señor constantemente decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no se refería únicamente al oído físico como tal. Sabemos que Él ha venido para abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar a Él. Así de que, pues, cada palabra del Señor tenemos que tenerla presente, cada enseñanza de Él, porque Él nos está mostrando un modelo de vida. Seguir a Jesús es tenerle a Él como un guía, como ese líder, esa línea de actuar, ¿sí? O sea, la influencia que recibimos de Jesús. Eso es lo que nos debe de motivar siempre, ¿no? El ser como Él, el seguirle. Por eso Él dice, sígueme, ¿sí? Sígueme. Eso es lo que hace a alguien que decide tener como objetivo la forma de vida de aquel al que decide seguir. Eso es lo que identifica el concepto de un líder, ¿sí? A final de cuentas, el Señor vino como Mesías, vino como el Hijo de Dios, vino a darnos salvación y vida eterna, vino a mostrarnos el Evangelio del Reino, vino a mostrarnos una forma de vida, vino a mostrarnos al Padre a través de Él. Así de que, siguiendo en esta misma línea en la cual el Señor va avanzando en la formación de sus discípulos, encontramos este pasaje, el cual va a dejar también el día de hoy una enseñanza clave que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en él. Y a partir del versículo 14 nos muestra la palabra que cuando, del capítulo 17, recuerden, estamos ubicados allí. Una vez que bajaron del monte donde fue la transfiguración, había mucha gente donde ellos estaban, y cuando llegaron a este grupo de personas, se acercó al Señor un hombre y arrodillándose, escribe el apóstol Mateo, ante él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático. Esta palabra lunático, quiero hacer una pequeña aclaración al respecto. Era muy usada en el tiempo de los judíos, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Usaban este término a las personas que sufrían de una enfermedad que hoy conocemos como epilepsia. Ellos se lo atribuían al tema de la luna. ¿Y por qué? Hay un salmo, no sé si ustedes lo han leído, yo creo que sí, el Salmo 121, versículo 6, que dice así, es una promesa: no te fatigará el sol. Sabemos lo que hace el sol cuando está, dígame, a 12, 1 de la tarde, ese solazo ahorita. Inclusive hay personas que pierden la vida por golpes de calor, y sabemos lo fuerte que es el tema del sol. Y lo entendemos, ¿no? Que nos podamos fatigar por el sol. Pero cuando yo leía la segunda parte y decía que la luna, ni la luna de noche. Y yo decía, bueno, pero si la luna, cuando está la luna llena, la noche es hermosa, uno se deleita en una, ¿sí? Entonces,
¿por qué me va a afectar? Bueno, pues es que había mucha gente que le afectaba, creían que la luna, ya ven, algunos se sienten hasta hombres lobos, no sé qué. Le alucían, o sea, ellos creían que la epilepsia era debido al efecto de la luna, por eso la palabra lunático. No crean que era porque era extraterrestre, venía de la luna, ni mucho menos. Él utiliza esta palabra porque así se denominaba esta enfermedad. En el griego inclusive aparece como tal, la epilepsia como lunático. Entonces el padre de este muchacho arrodilla ante el Señor y ¿qué está haciendo? Está clamando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es la oración? Está pidiéndole a Jesús que tenga compasión de su hijo, ¿sí? Dice, padece severamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, muchas veces, pues, al momento de que le daba el ataque de epilepsia, podía estar haciendo fuego para los alimentos o cualquier cosa o cerca del agua. Y ustedes saben, una persona que pierde la conciencia de sí misma puede caer en cualquier momento. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano pierde la conciencia o pierde la voluntad, ¿sí?, sobre su alma? Bueno, en aquel entonces, como puede ser igual ahora, en alguien que no tenga el Espíritu Santo en su corazón, espíritus inmundos que vagan en nuestro entorno ven la oportunidad de posesionarse de ese cuerpo. Mientras uno tenga voluntad sobre su alma, ningún espíritu inmundo puede tomarte, ¿sí? Y, bueno, si tienes el Espíritu Santo, estás ya sellado por él y ya. Pero una persona, ¿sí?, que esté consciente de lo que es más difícil, no quiero emplear el término imposible, que una persona que pierde la voluntad. Por eso es tan peligroso y no se debe de hacer andar recurriendo que a la hipnosis y que a los desdoblamientos y todas esas cosas, que lo hacen personas que andan buscando respuestas en otras cosas, cuando nosotros tenemos todas nuestras respuestas en el Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, bueno, en este joven con epilepsia, cuando él caía inconsciente, de hecho, cuando lo vamos a leer parte de Marcos, del mismo pasaje, el Señor le preguntó, ¿y desde cuándo le pasa eso? Él dijo, desde niño. En Marcos, recuerden que los evangelios sinópticos concuerdan en varios de los pasajes, nos muestran los mismos pasajes desde diferentes ópticas, ¿sí?, desde diferentes enfoques. Aquí tenemos a Mateo hablando, él así lo transcribe, de que el padre se refiere a su hijo que tiene una enfermedad, ¿sí?, es lunático. En Marcos el hombre habla directamente de que un espíritu mudo, un espíritu, ¿sí?, ¿por qué? Cuando se pierde la conciencia, cuando se tiene epilepsia, ¿sí?, pues la persona no puede hablar, ¿sí? Bueno, eso les digo para que cuando lean Marcos, cuando lean Mateo, digan, ay, pero aquí hay una contradicción. No hay contradicciones, son diferentes enfoques que cada evangelista le da a diferentes hechos, pero todos están alineados en una misma línea. Ok, entonces este hombre le dice al Señor en el versículo 16, lo traje a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Sí, él habla, no pudieron sanarlo. Y entonces el Señor se ha dado una enojada, ¿sí? Y tenemos a un Jesús que por lo general nos lo imaginamos, ¿sí?, que cómo es posible que el Señor molesto se haya referido a quién, a sus discípulos de la siguiente manera: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?, les dice, ¿sí? ¿Hasta cuándo os soportaré? Imagínense nomás a Jesús diciéndole eso a sus discípulos. Imagínense cualquiera de ustedes que esté en un grupo de conexión, no, que esté yo allí con ellos y que les diga, ay, generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo? No los vuelvo a ver el resto de mi vida. Se van de una, pero sí volandito, ¿eh?
Bueno, pues ¿qué se cree? ¿Sí o no? ¿A poco no? ¿Sí? Pero el Señor, por eso al orar estábamos hablando, el Señor vino a formar, entre muchas cosas, a establecer, ¿sí?, su reino, entre muchas otras cosas, a mostrar, ¿sí?, un carácter, vino a preparar a aquellos que le iban a seguir, a cambiarles la mentalidad que tenían. Él necesitaba en 3 años dejar a 12 hombres preparados para la más grande misión que en la humanidad, ¿sí?, se iba a establecer, que es la Iglesia de Cristo. Con 12 hombres se trastornó el mundo y 2000 años después todavía seguimos, ¿sí? Entonces él estaba preparando a estos 12 hombres. Entonces es muy importante nosotros fijarnos cómo actúa el Señor, qué es lo que el Señor está enseñando, qué es lo que el Señor nos está mostrando, porque Él lo sigue haciendo hoy en nosotros. Ahora ya no son los 12 de hace 2000 años, ahora somos nosotros, su iglesia, los que estamos extendiendo su reino y debemos de ser nosotros ahora aquellos que formen a otros precisamente para seguir creciendo. Así de que el Señor les da una buena jalada de orejas, una reprendida fuerte, porque no pudieron sanar. ¿Por qué se enojó el Señor? ¿Tenía derecho o razón a enojarse? ¿Fue injusto el Señor en enojarse porque ellos no pudieron sanar a aquel joven lunático? No, no fue injusto. Y no, de ninguna manera no tenía razón en enojarse. El Señor ya primeramente les había enseñado que el reino de Dios tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Él ya les había enseñado que en su nombre había autoridad. Él ya les había dado autoridad a ellos, a sus discípulos, ¿sí?, para ir y sanar y echar fuera demonios. Él ya se los había dicho, ya lo había enseñado. Ellos ya habían visto cómo el Señor, cuando encontraba a alguna persona que estaba poseída por algún espíritu inmundo, daba la palabra y ordenaba que saliera aquel espíritu, ¿sí?, de ellos. Ellos ya habían visto a Jesús actuar, ya habían visto al Señor cómo liberaba a aquellos hombres y mujeres que estaban bajo esa posesión. Así de que él por eso les dice, wow, generación incrédula. Lo primero que les dice son incrédulos, ¿sí? O sea, ¿hasta cuándo van a creer en lo que yo les he dicho, lo que yo les he enseñado? ¿Sí? Ya lo demás pues fue ¿sí? Pero empezó por ahí. Así de que no fue injusto el Señor, de ninguna manera. Lo hizo porque tenía bastantes razones para hacerlo. Yo en este momento, si queremos recordar, si quisiéramos recordar alguno de los pasajes, pues ya el Señor se lo había dicho. Pueden ustedes tener referencia tanto en el Evangelio de Lucas, al inicio del Evangelio, dice la palabra que cuando hubo seleccionado, ya había escogido a sus 12, les dio poder para sanar y echar fuera demonios, ¿sí? Y hay muchos otros pasajes donde sabemos la autoridad que les dio en su nombre. Así es de que vamos a seguir leyendo para después pasar a ver cómo Marcos presenta este evento, ¿no? Así es de que Jesús, después de que da que reprende a los discípulos, en el versículo 18 dice, Jesús lo reprendió al demonio, salió de él y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza,
Dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Y aquí el Señor no se está refiriendo a que la fe es para andar cambiando montes físicos de un lado a otro, ¿sí? Nadie, nunca, ¿sí?, ni el Señor mismo lo hizo. Se está refiriendo a lo que representa o significa esto. En la palabra de Dios sabemos que los montes tienen no solamente ese significado de que en los montes han sucedido los eventos más importantes, tanto se dio la ley como el Señor murió, ¿sí?, en un monte, pero también representa un problema, representa un obstáculo. Cuando uno va por un valle, vas avanzando y tienes que llegar a algún lugar y hay un monte frente de ti, hay una montaña y la tienes que subir, no la puedes rodear, tienes que subir la montaña, tienes que escalarla para llegar al lugar. Esto representa un gran problema. Lo que el Señor está diciendo es que cualquier problema que puedas enfrentar en la vida, cualquier problema que se te interponga en tu caminar, si tú tienes fe y tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que es Dios en ti, tú podrás, por esa fe, ¿sí?, resolver el problema, ¿sí? Hacer que no es de que, yo tengo ahorita un problemón, porque hay un punto que es clave en esto y lo vamos a aprender ahora, que esa autoridad que el Señor nos ha dado, esa fe que crece en nosotros, no es una fe pasiva. ¿Qué es una fe pasiva? Una fe pasiva es aquel que dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no hace nada. Su vida sigue igual. No ha sido transformado, no ha sido renovada su mente, sigue viviendo igual, sigue haciendo lo mismo, nomás dice que cree. Esa es como la poca fe de los discípulos en ese momento. Pero una fe dinámica, una fe que va creciendo en ti, que es Cristo en ti, que es su mente en ti, es una fe que te va llevando constantemente a una renovación de tu manera de pensar, a una transformación, a un cambio de vida, a un avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios y a los principios que Dios ha establecido, y allí es donde tu vida va cambiando. Entonces, esta es la gran diferencia entre una fe pasiva, de aquel que nomás dice creo, pero no pasa nada más en su vida, de aquel que su fe lo está energizando, lo está impulsando para seguir en ese propósito que Dios ha establecido con él. Aquí voy a hacer un pequeño punto, porque quiero decirles que el versículo 21, que es el que sigue después de este, en el Evangelio de San Mateo, en los escritos más antiguos que hay, y actualmente en las versiones que ya se han revisado y se han actualizado, el versículo 21 no aparece, no está en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en el Evangelio de San Marcos, ¿sí?, yo les voy a pedir que vayamos al Evangelio de San Marcos para que veamos cómo presenta San Marcos este evento y sigamos aprendiendo tanto de cómo lo presenta Mateo como lo presenta Marcos, el apóstol Marcos. Marcos 9:21, vamos a empezar. Allí el Señor, dice Marcos, que el Señor le preguntó a este hombre, al padre de este muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde la niñez. ¿Sí? O sea, de la niñez tiene esta enfermedad. Dice, y muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua para matarlo. Aquí ya el padre se está refiriendo a ese espíritu, ¿sí?, inmundo que había en él. Y fíjense lo que le dice el padre del muchacho al Señor, ¿sí?, que aquí Marcos sí lo relata. Mateo no lo relata porque él está enfocado en otra área, tiene otro enfoque. ¿Sí? No quiere decir que no lo dijo, sí lo dijo. Aquí dice el papá del muchacho, pero si puedes hacer algo, primero, dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos. O sea,
Ese acto de arrodillarse y pedirle al Señor y clamar al Señor en Marcos fue precedido por si tú puedes. Y entonces el Señor dijo, si puedo. O sea, si tú vienes a mí es porque tú ya has visto lo que yo he hecho. Si tú vienes a mí es porque ya has visto que tengo autoridad sobre los demonios. O sea, ¿sí? Y todavía llega el hombre diciéndole, mira, si tú puedes. Y el Señor le dice, si puedo, si puedes. Dice, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Pero, ¿qué es creer? ¿Sí? Por eso le decía, no, yo creo. Ajá, tú crees. Pero nomás crees. No, todo es posible para el que cree y ahorita vamos a extender este concepto. Pero antes de esto, para que quede claro la aclaración que estoy haciendo, voy a seguir leyendo. Inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Sigue con su oración, sigue con su petición, sigue con su clamor. O sea, primero ten compasión de mi hijo y ahora reconoce su poca fe, ahora reconoce que falla en esta área y le pide al Señor que le ayude en su poca fe. ¿Sí? Jesús entonces, viendo que la multitud se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. ¿Sí? Fíjense lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Le ordenó. ¿Qué hizo? Usó la palabra, su palabra de autoridad sobre el demonio. Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y convulsionarse, mucho salió y quedó como muerto, de tal modo que los demás decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? La misma pregunta. Y aquí, Marcos sí relata y está en los originales, que escribe, esta clase, les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Hasta allí está en los originales. En algún momento de la historia, un copista, los copistas eran los que transcribían, ¿sí? Antes de que hubiese Biblias impresas, antes de 1500 que apareció la imprenta, todo se hacía manualmente, entonces se les llamaban copistas, ¿sí? Entonces un copista, pues a lo mejor era un judaizante, era un judío convertido, en fin, haciendo esto, dijo en oración, bueno, y le vamos a poner ayuno también, porque el ayuno, él dijo, también con ayuno, y le agregó el ayuno. A partir de ese momento, las siguientes versiones que los copistas tomaron este versículo y se lo pusieron a Mateo y lo agregaron, ¿sí? Y así es como ha venido hasta nuestros días, hasta las versiones que ya han sido revisadas y actualizadas, ¿sí? Ya hay versiones donde en Mateo ya el versículo 21 no aparece, y hay una indicación del porqué. Entonces se lo digo. Ahora, lo más importante, siempre se lo digo yo, no es la validez de una versión, es la dirección del Espíritu Santo. Por eso estamos orando y le estamos pidiendo a Él siempre que nos dé esa revelación. Y tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a lo que Él nos está mostrando. En primer lugar, y aquí es donde vamos a entrar y vamos a ver lo que le dice, ¿sí? El Señor a ellos. Vamos a ver aquí. En primer lugar, ¿sí? El Señor dijo, el que en mí cree, cosas mayores harán. ¿Sí? ¿Lo dijo el Señor? A ver, ¿qué hizo el Señor mientras estuvo con nosotros? Digo, con sus discípulos. Fíjense, sanó enfermos,
liberó endemoniados, resucitó muertos, le dio de comer a 5,000 en un lado con 3 pesitos o 7 y a 3,000 a otros. Sí. ¿Qué más hizo el Señor? Sí. Caminó en el mar, hizo caminar. Ok. ¿Qué cosas mayores podemos hacer los que creemos en Él? Mayores de lo que Él hizo. A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Tú ya viniste en el primero. Qué chiste, se avientan los 3, pues así sí. Sí, algo mayor de lo que hizo Jesús. Fíjense bien, les voy a abrir una ventana, ¿no? Para que vean. Por ejemplo, Pedro, el que antes de la transfiguración tuvo la revelación del Espíritu Santo cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Ay, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y que le dijo el Señor: bueno, no te lo reveló carne ni sangre, ¿sí? Sino mi Padre que está en los cielos. Ah, sí. Pedro, el que estuvo en el monte y vio a Jesús transfigurado, lo vio en un cuerpo glorioso y vio allí a Moisés y vio a Elías, los vio hablando y que no quería bajar y que le dijo: aquí hacemos una enramada y nos quedamos. Pedro, el que caminó en el mar cuando el Señor le dijo: Pedro, ven. Ese Pedro, cuando el Señor estaba amarrado a una columna y estaba siendo azotado antes de su crucifixión, y los que estaban allí lo vieron a Pedro, le dijeron: ¡ay, tú eres uno de ellos! ¿Y qué fue lo que dijo Pedrito? No, yo ni lo conozco. No. ¿Cuál? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y Judas, que andaba con el Señor, que era uno de los 12, que era su tesorero, el que manejaba la plata, que anduvo allí con él, que lo escuchó, lo vio, dormía, comía con él, recibió todas sus enseñanzas? ¿Y qué hizo? Lo vendió por unas monedas, ¿sí? Y terminó como terminó. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se habían nacido de nuevo? ¿Se habían convertido al Señor? A Jesús lo seguían muchísimos. Unos lo seguían porque la palabra que tenía les impactaba. Otros lo seguían porque veían los milagros que hacía y buscaban esos milagros. Otros pues porque les dio de comer y esperaban otro banquete. Vemos que hay un pasaje donde dice que regresaron 72 llenos de gozo, diciéndole a Jesús: wow, en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios. 72. Pero también hay un pasaje donde Jesús dice: muchos vendrán a mí y me dirán: en tu nombre hice milagros y eché fuera demonios, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús no hizo mientras estuvo entre sus discípulos? Que sí podemos hacer nosotros los que creemos en Él. Hoy, la iglesia de Cristo, hay algo que la iglesia de Cristo es la única que puede hacer, y es predicar el evangelio de Dios, que es poder para salvación. Somos nosotros. Fíjense bien. Jesús dice: el que cree en mí, de su interior brotarán torrentes de agua de vida. ¿Sí? Número 1. ¿Qué más dijo el Señor? ¿Sí? No, ahorita le van a poner música, no le hace. O sea, espere, ¿sí? El Señor dijo, y eso está claro, que el que cree en Él, ¿sí?, aunque muera, vivirá. Pero hay un punto que se me fue por estar volteando a ver a este muchacho, que es clave en esto. Cuando el Señor habla con Pedro después de que Pedro lo había negado, que ya resucitó, ¿qué les dijo a ellos? Pedro, quiero que se esperen, estén en el aposento, ¿sí? Esperen.
Y Pedro y algunos de ellos esperaron hasta que viniese el Espíritu Santo a ellos. Él ya había soplado sobre ellos, pero dijo, tienen que esperar a ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, estando en ellos, Pedro salió y predicó por primera vez el Evangelio, y 3,000 personas creyeron en Jesús y nacieron de nuevo. ¿Cuántos habían nacido de nuevo antes de Pentecostés? Ninguno. Y el milagro de la salvación, el nacer de nuevo, es mayor que el que sana un enfermo, que el que sale el demonio, que cualquier otro milagro. No hay cosa mayor que la salvación del alma. Y eso es lo que podemos hacer ahora nosotros, los que creemos en Jesús. Cosas aún mayores harán. Y si tienes una fe activa, una fe que te energiza, en cualquier momento sabes que tienes la autoridad, porque el Señor te la ha dado, de que en su nombre puedes echar fuera demonios, en su nombre puedes orar por los enfermos y verás milagros, en su nombre, porque Él te ha dado esa autoridad. Puedes decirle a un monte, a un problema que tienes enfrente, no que el problema desaparezca. Ay, tengo un gran problema. Ay, pedí dinero prestado, saqué fiado una pantalla de 80 pulgadas y no tengo para pagarla. Señor, yo te pido que hagas el milagro. ¿Sabes que te la van a quitar si no tienes plata para pagar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó y Él dijo, todo el que cree en mí, todo lo que le pidas a mi Padre y lo hagas en mi nombre, yo lo haré por ti. Pero lo primero que nos enseñó fue, siempre que ores, dile al Padre, así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga aquí en la tierra. Y si tú crees en mí, dijo el Señor, estarás alineado a la voluntad del Padre. Y si tú oras conforme a la voluntad del Padre y lo haces en mi nombre, yo lo haré por ti. Amén. Así es de que bueno, ¿cuál es la enseñanza clave? Esta no es una lección para echar fuera demonios, ni para hacer milagros, ni esto y lo otro. Eso ya, ¿sí? La lección clave del día de hoy, la palabra clave del día de hoy es, para aquel que cree, todo aquel que cree, ¿sí? Para él no hay nada imposible. Pero tener presente que creer, tener presente que esta fe de la cual está hablando el Señor es una fe que crece en ti. La diferencia entre una fe pasiva y una fe dinámica es que la fe pasiva no cambia, es solamente un concepto. Tú puedes conocer mucha gente que diga, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y tienen una vida igual que los que no creen. ¿Sí? Nomás dicen creo. Pero cuando tú ves a alguien que no necesita decir yo creo, sino que en él estás viendo la obra del Señor en su vida, que estás viendo la evidencia, porque Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerás. Entonces verás una fe que está actuando en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, tengo que hacer caso, si no, si me va. Vamos a celebrar hoy el memorial del Señor. Tenemos aquí la fracción del pan, el vino, y quiero recordarles que cuando el Señor instituyó este memorial, lo hizo para que nosotros en su memoria tuviésemos presente lo que Él hizo por nosotros. Recordemos que esa última noche que estuvo con sus discípulos, esa celebración de esa fiesta de Pascua, donde precisamente recordaban ese evento en el cual el Señor le pidió a Moisés, cuando estaban aún en la esclavitud en Egipto, que sacrificaran un cordero y con su sangre marcaran los dinteles de las puertas de sus casas,
para librarlos del ángel de la muerte, y con ello inició su éxodo hacia la libertad. Asimismo recordamos que Jesús se ofreció, vino como ese Cordero perfecto y que murió también en la cruz del Calvario y derramó su sangre para precisamente darnos a nosotros salvación y vida eterna. Jesús estaba celebrando esta fiesta con sus discípulos y ya en otras ocasiones les había dicho que el que no comiera su carne o bebiese su sangre no entraría al reino. Y no estaba hablando de comerle físicamente, ni de tomar su sangre físicamente. Tampoco estaba hablando de que este memorial, esta fracción de pan que están repartiendo en este momento, o esta copa de vino, se convierte en su verdadera carne y su verdadera sangre. No estaba diciendo eso. En lo físico nada nos aprovecha. Él estaba hablando de que comerle a Él es recibirle su palabra como ese alimento que fortalece y da vida a nuestro espíritu. Y recibir su sangre es aceptar que Él la derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Este es el memorial que hoy vamos nosotros a recordar. Pero mientras terminan de repartir las fracciones del pan y del vino, recordar que el Señor le dio al apóstol Pablo esta revelación y le dijo que cuando nos reuniésemos a comer, lo hiciésemos en memoria de Él, pero que hiciésemos un examen. Que hiciésemos un examen porque si nosotros conmemoramos el memorial de su pasión y su muerte, a través de este memorial, al comer los alimentos y hacerlo en su nombre, recordando sus palabras, también tenemos que tener que presente que Él murió en la cruz para liberarnos del pecado. Así es de que si hay alguna actitud en nuestro corazón que hayamos ofendido a Dios, porque muchas veces nos descuidamos, muchas veces no hacemos lo que la palabra de Dios dice y dejamos que nuestros pensamientos vaguen libremente. Y cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de pensar en lo que es verdad, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, en eso es en lo que debemos de pensar. Muchas veces dejamos que nuestra mente se vaya y andamos pensando en cosas que cuando nos damos cuenta sabemos que no le agradan a Dios. Y le ofendemos muchas veces con nuestros pensamientos, como también podemos ofenderle con nuestras acciones. Pero Dios es fiel. Y Él en su palabra estableció que si nosotros confesamos nuestro pecado, si nosotros lo reconocemos y le pedimos a Él perdón, Él es fiel para perdonarnos y nos limpia de toda mancha. Así es de que el examinarnos es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todas esas actitudes, esas acciones que hemos tenido y que no son agradables al Padre o que le hemos ofendido. Y una vez que lo hemos hecho, entonces sí podemos llevar a cabo y celebrar este memorial. Porque el Señor dijo que el que no lo hace así, el que no se examina a sí mismo, el que no pide perdón por su pecado y participa de este memorial, está comiendo para sí mismo condenación. Por eso muchos, dice la palabra, están enfermos y mueren. Así es de que vamos a ponernos de pie y darle gracias al Padre porque el alimento que tenemos, tanto el alimento físico para el fortalecimiento de nuestro cuerpo, como el más importante que es ese alimento espiritual, esa palabra suya viene para darnos vida. Agradecemos a Él como el Señor hizo al bendecir aquella mesa con la cual estaban celebrando la fiesta pascual, dándole al Padre toda la gloria, agradeciéndole por esos alimentos y pidiéndole a Él que lo bendijera. Y en un momento dado, el Señor tomó una pieza de pan y la partió. Y entonces repartió ese pan entre sus discípulos y les dijo: este pan representa mi cuerpo, el cual será entregado por vosotros
para el perdón de vuestros pecados. Cuando ustedes lo coman, háganlo en memoria de mí. Y una vez que hubo orado por él, le dijo a sus discípulos: comed todo de él, que es mi cuerpo entregado por vosotros. Comamos del pan. Gracias, Padre. Gracias porque desde el primer momento, Señor, en que el hombre pecó, tú mismo estableciste que vendría, Señor, el Mesías, que vendría ese segundo Adán a restaurar, Señor, todas las cosas como al inicio. Gracias, Cristo Jesús, por haber sido obediente al Padre, por haber dejado tu divinidad y haber venido como hombre, Señor, para pagar por nuestros pecados. Gracias te damos por haber subido a la cruz, Señor, haber soportado el dolor, Señor. Gracias porque por tus llagas nosotros fuimos sanados, porque en tu cruz, Señor, fue clavado toda el acta que nos era contraria, y porque fueron rotas, Señor, las cadenas que nos tenían esclavos al pecado. Gracias te damos, Jesús. Asimismo tomó el Señor la copa y le dijo a sus discípulos: esta copa representa mi sangre, sangre con la cual se sellará un nuevo pacto, una nueva alianza, un pacto de salvación y vida eterna. Él ya no tomó de esa copa, dijo, hasta que no venga de nuevo por mi iglesia, porque él sabía que el pacto en el cual estaba en ese momento estaba a punto de terminar, ese pacto en la ley, y que empezaría un nuevo pacto, ese pacto en la gracia, ese pacto sellado con su sangre que sería derramada en la cruz del Calvario. Extendió la copa y la dio a sus discípulos y les dijo: tomad todo de ella, es mi sangre que será derramada por el perdón de vuestros pecados. Haced esto en conmemoración de mí. Bebamos de la copa. Al hacer esto en memoria del Señor, estamos anunciando su muerte y proclamamos en el poder del Santo Espíritu de Dios su resurrección, declarando que ahora Él vive y reina por los siglos de los siglos.